la verdad de Jesús, el verdadero sacerdote, tabernáculo, el nuevo pacto, y que hoy día nos tiene aquí alabando, glorificando su nombre. Amén. Vamos a estar haciendo siempre esta oración para iniciar esta escuela dominical. Que sea Dios ayudándonos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias. Sabemos, entendemos, Padre, que tú eres nuestro Rey, soberano Dios. Te reconocemos, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor, aquí a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, nuestras iniquidades, Señor. Te reconocemos, Dios, que tú eres el Rey soberano, que tú eres sobre nuestras vidas, Padre, y es el que puedes ayudarnos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, de una forma especial, que a cada hermano, Señor, esta palabra llegue a su vida, esta enseñanza, que lo ayude al crecimiento, Señor, espiritual de su vida, a cada uno de los presentes, de los que están aquí. También que sean oidores, también hacedores de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En esta hora reprendo todo espíritu contrario por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús, todo ataque, todo lo que venga contra las mentes de mis hermanos, de los presentes, Señor, por la autoridad de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, prospérales en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Vamos a estar dando inicio. La hermana leyó unos versículos. Por favor, hermano, la lámina. Tenemos la clase 6. La clase pasada era la clase que tenía que ver con el sacerdocio de Melquisedec, que estuvimos explicándolo, todo lo que fue el sacerdocio y lo que era la representación de nuestro Señor Jesucristo. Y nos fuimos a principios bíblicos desde el libro de Génesis, su capítulo 14. No sé si ustedes recuerdan de los que estaban presentes y que nos llevó a profundizar un poquito qué era ese sacerdocio. Es muy importante que nosotros aprendamos la palabra en su profundidad. Hablábamos y decíamos también, para darle un breve resumen de lo que eran estos hebreos y por qué fue escrita esta carta, cuál era el propósito, que ellos todavía se mantenían como bebés, como niños fluctuantes de baby food, de comida para bebé y de todo esto, y que necesitaban pues una comida más sólida, el cual este escritor le dedica, imagínense, casi 4 capítulos de lo que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y qué es lo que representa hasta ese día y de allí en adelante, que hoy podemos nosotros ver a través de la Escritura, de un panorama de lo que fue el Antiguo Testamento a los Evangelios y después allí al libro de los Hebreos, que hoy estamos explicando y que hoy Dios nos da esa oportunidad, nos da esa bendición, como dijo nuestra hermana María al principio, que debemos estar gozosos, que es un libro maravilloso, que aunque no se le conoce el autor, pero sabemos que es Dios y el Espíritu Santo que nos lo enseña para que podamos nosotros entender su palabra y de lo que nos trata de decir. Amén. Por favor, la lámina. Vamos a esperar que los hermanos coloquen la lámina, pero tenemos aquí como la lámina principal, que como que comienza este capítulo 8. Vamos a estar viendo un panorama de lo que es el capítulo 8, capítulo 9 y una parte del capítulo 10. Quiero que comprendan que es un panorama. No estamos tocando temas profundos que nos podemos quedar en 2, 3 versículos, que tardaría, imagínense, mucho tiempo. Pero tratamos de hacerlo de esta manera, según un libro panorámico a este libro, y que podamos por lo menos captar las cosas más relevantes, más amplias, que nos lleven un entendimiento para nosotros poder comprender. Amén. Dice Jesús, ministro y ofrenda por nuestros pecados. Estamos leyendo el versículo clave, que fue el versículo que leyó nuestra hermana, y dice: al decir el nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y el que se ha dado por viejo se envejece.
está próximo a desaparecer. Ese es el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando comienza el texto, el del capítulo 8, nos refleja que se aclara una situación, porque dice desde el versículo 1, dice: ahora bien, el punto principal, como dice el texto, de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que si así estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan ofrendas según la ley. Esto evidentemente que ataca a estas congregaciones de estos hebreos, porque ellos tenían algo muy en particular. Ellos presentaban ofrendas. Como en los otros capítulos venimos enseñando, ellos tomaban el ritual nuevamente. Es decir, estaba el sacerdote, estaban los atrios, ellos hacían todo la ceremonia, todo lo que era la parte ceremonial, que hasta el día de hoy muchos practican, y muchos los que conocen por allí, me disculpan, no sé si hay un invitado, la iglesia católica, según una misa que ellos hacen estas prácticas. Esta práctica es llevar a Cristo otra vez a la cruz, porque si se repite, porque si hay un nuevo pacto, como lo dice aquí, el viejo ya queda abrogado, como lo dice en el versículo 13, ya el viejo está extinto, lo dice claramente aquí, porque en el versículo clave, porque estaba el templo y en el templo se efectuaban estos rituales. Obviamente que al principio empezaban con una tienda, colocaban la tienda del oeste hacia el este. Ahorita más o menos aquí mismo lo explica la escritura, cómo era, estaban los panes de la proposición, el candelabro de oro, estaba el crematorio, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, y el lugar santísimo que era donde entraba el sumo sacerdote en ese momento, en ese tiempo. Pues estos hebreos tenían esto por costumbre de estar aplicando y estar haciendo en práctica todo esto. Esto lo llevaba a una apostasía y a que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo no había llegado en su vida completamente a iluminarlos, a enseñarles que por medio de Él es que podemos llegar nosotros a ese trono de la gracia, ese trono que hoy la iglesia disfruta. Hoy disfruta la iglesia de Jesucristo y tiene ese privilegio. El privilegio de que no solamente aquí usted viene a adorar a Dios en alabanza, en ofrenda, como ofrenda pues a Dios, y puede hacerlo en su casa, puede hacerlo en la calle también, porque la Biblia dice en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Qué es orar sin cesar? Que cuando yo salgo de aquí, yo puedo ir hablando con Dios en mi mente, lo puedo hacer audible, lo puedo hacer de muchas formas. Es una cosa de expresarnos y mantenernos en un contacto con nuestro Señor Jesucristo, con Dios a través de Él, que Él es el mediador. Entonces tenemos estos versículos que resaltan pues a estas personas que todavía caían en ese ritual. Pero pasó algo muy, muy interesante. Después que se escribió esta carta, hubo algo que pasó allí en el templo. Dice Tito Vespasiano, uno de los reyes, de los que mandó a destruir el templo, y ya ellos no tenían más templo. Por eso es que esta carta se refiere en esos años, entre el año 64 y el año 68 después de Cristo, y que de allí viene el derrumbamiento del templo. A esto es lo que se refiere. Quiero que repase un momentico ese versículo clave que es importante. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado
por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ese próximo a desaparecer era porque venía eso. ¿Qué quería decirnos Dios con esto? Que estos hebreos no tenían que seguir en estas prácticas. Dios en su soberanía, no sé, dice la gente, bueno, pero es que empieza la persecución, de que venía la destrucción de la iglesia, lo que se estaba construyendo bajo el fundamento de los apóstoles, y el templo queda destruido. Pero esto en el fondo tiene una connotación. ¿Por qué? Porque ya ellos de allí en adelante no podían hacer sacrificios y adorar en el templo, que era el templo de Jerusalén, el templo que fue construido, y que ellos iban a adorar allí. Entonces tenemos estas dificultades. Hoy usted no tiene esa dificultad ni ese problema de estar colocando incienso, de estar haciendo algún ritual para usted poder llegar a tener un perdón o un tapamiento de los pecados, ni nada de eso. Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpió con su sangre, y que hoy nosotros tenemos un privilegio tan grande. Hay algo muy curioso que sucede hoy día en el pueblo de Israel. En el pueblo de Israel usted llega y ve los sitios históricos donde crucificaron a Jesús, ve el muro de los lamentos, ve la tumba, ve toda esa geografía y toda esa parte de historia que nos transporta a esos tiempos en cual nuestro Señor vino en carne para dar su vida por nosotros, y que es increíble que los que llegan allí, que son cristianos, tienen que predicarles a estos judíos. ¿Sí? Usted le habla a un judío de Cristo y es como que si le hablara a esto. No, todavía no entiende. Ellos se quedaron con una verdad parcial. No digo todo, porque hay muchos que se arrepintieron, muchos que han llegado, muchos que han confesado el nombre de Cristo y que verdaderamente cumplen y rinden tributo de la forma en que el Señor quiere que nosotros le rendimos tributo, no a la manera de que se quedó en el Antiguo Testamento. Ubíquese en el Éxodo 27. Vamos a llevarnos aquí un momentico a transportarnos. Qué hermosa es la Biblia, hermano, porque nos transporta de tantos años a otro, y que hoy nos lo trae al presente. Es una cosa maravillosa, porque podemos ver la historia desde varios puntos de vista, de la revelación progresiva hasta su plenitud, que es en el Nuevo. Fíjense, ahí dice Éxodo 27. Voy a dar, únicamente dice aquí el atrio y lo que era el tabernáculo. El tabernáculo, para explicarles mejor, no tengo una gráfica, obviamente, porque no la mandé a hacer. En esto me faltó un poco de tiempo, pero es importante que conozcamos esto. El atrio venía del este hacia el oeste, es decir, de donde sale el sol a donde se oculta el sol, y de allá para acá era donde comenzaba, en una tienda. Muy fácilmente tenía como el altar del crematorio, después estaba la fuente de bronce, del lado derecho tenía la mesa y los panes de la proposición, del lado izquierdo tenía el candelero de oro, y el lugar santo que estaba más adelante. Y después, que era donde entraba el sumo sacerdote, estaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo tenía un velo. Eso después se lo especifica más en el velo, en el libro de Mateo. Es importante, hermano, que cuando nosotros leamos la Biblia en el Antiguo Testamento, veamos que eso es una sombra de lo que es Jesucristo. Todo. ¿Qué tenía el arca? Que era en el lugar santísimo, estaba el arca. ¿Y el arca qué contenía?
¿Alguno lo sabe? Las tablas de la ley. ¿Qué más tenía por ahí? La vara de Aarón. La vara de Aarón. El maná. El maná que significa traducido, ¿qué es eso? Porque cuando le cae del cielo el maná al pueblo de Israel, que ese es el sustento de ellos, cuando a ellos le cae el maná, dice, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Porque no sabía, venía del cielo. Y entonces lo comían y era como un pan, pues, es una comida. Y de ahí entonces eso tiene un significado. Estaba cubierta de tablas, pero encima de las tablas tenía una estructura de oro. Y que esa estructura de oro también tenía unos querubines. Eso es algo más profundo allí, que en otra clase sería bastante interesante explicarle, porque eso tiene profundidad allí, que representan esos dos ángeles. Pero en sí, el arca del pacto, que representaba a Dios, a Cristo, allí mismo, y que tenía un significado. El pan es la provisión que Dios le dio al pueblo de Israel, que desde allí vino. La vara de Aarón, tienen un tema que cantan mucho por ahí, que es un coro, no sé, o un himno, que dice que como la vara de Aarón, te voy a reverdecer, algo así, ¿no? Pero esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, allí. El maná, bueno, ya lo dijimos, que era la provisión, teníamos las tablas, y que allí eso tenía una representación significativa. Pero era hecho ¿por quién? Por manos de hombre. ¿Quiénes preparaban todo eso? Dios le dio a Moisés todas las coordenadas y todo el itinerario, que cómo tenía que hacer esa arca, cómo se iba a construir, cuál era lo que iba a llevar allí, qué es lo que se iba a colocar. Entonces, cuando llegaban al lugar santísimo, ellos únicamente había uno solo que tenía el acceso. ¿Cuál era el acceso? El sacerdote, el gran sumo sacerdote. Ahí está, el sumo sacerdote. Pero entonces explicamos en la clase pasada a Melquisedec, que es la tipología de nuestro Señor Jesucristo. Importante. Y aquí nos transportamos otra vez a los hebreos y enseñaban esto. Dice así, vamos a leer esta parte. Dice, porque respondiendo dice, he aquí días del Señor en que se establecerá en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Obviamente que esto está en el libro de Jeremías, hay unos textos que nos llevan allí a aclarar todo esto específicamente, porque nuestro Señor Jesucristo, cuando le hablaba a los fariseos, cuando le hablaba al pueblo judío, únicamente muchas veces se iba al Antiguo Testamento, nombraba a los padres por los profetas, porque ya Dios había hablado. Y en el capítulo 1 que comienza este libro, que coincide, que dice Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Se identifica inmediatamente en estos postreros días, ha hablado por el Hijo. La última palabra de Dios es el Hijo. Entonces, repetimos el versículo y dice, como el pacto que hice con su padre en el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, que ellos desobedecieron. El pueblo de Israel, ¿por qué duraron 40 años? Duraron 40 años dando vuelta en el desierto, pero era por su desobediencia. Pero no porque el pacto en sí causaba algo infructuoso, pues, algo que no tenía un valor. Claro que tenía un valor, obviamente que era la representación de Cristo y que ya venía este pacto que hoy ya nosotros podemos disfrutar. Hoy podemos disfrutar nosotros de este pacto, de esta bendición que Dios nos da. Ahora, para la iglesia se ve como mucho más sencillo, pero tendríamos que cada uno de nosotros como cristianos entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tendríamos que entender eso no es un detalle, es una cosa tan grande que la otra vez yo he escuchado muchas enseñanzas, hermano, y he leído la Biblia, y de verdad que mueve las fibras más sensibles de nuestro espíritu cuando se habla
del sacrificio de Cristo, del sacrificio único y verdadero. Por eso es que la representación de este pacto y de todo lo que se hacía, de la ofrenda también, porque aquí hablan de las ofrendas y de estos animales, del macho cabrío que rociaban la sangre y todo esto, lo vemos en una representación y que vemos que en todo esto está nuestro Señor Jesucristo, y que por tantos años cómo se muestra al mundo de muchas formas, y hay gente, bueno, que ese corazón todavía no ha sido movido a misericordia, porque el hombre tiene la responsabilidad de aceptar o no a Cristo. Hoy como celebran toda esta semana, esto es lo que llaman la Semana Santa, por ahí tienen muchos comentarios que hacer. Bueno, él murió el viernes, entonces el viernes pasado, del sábado para domingo no son los 3 días, entonces tendría que resucitar el lunes, etcétera. Tantos comentarios que se hacen con eso, pero es bueno el recordatorio que se da, es porque es algo tan importante lo que representa un antes y un después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive el mundo lo dice y lo hace así, pero es como por la soberanía de Dios. Dios es un Dios soberano, un Dios omnipotente, omnipresente, que quiere de verdad que nosotros estemos apegados a Él, porque la Biblia dice que sin Él nada podemos hacer. La persona alejada de Dios, de Cristo, nada puede hacer con su vida ni de lo que pueda tener. Entonces estas ofrendas fueron presentadas según el fondo histórico en la legislación, pues, de lo que eran dadas por Dios, en distinto lo que era el derramamiento de sangre, los sacrificios cruentos que llaman, y los que no eran cruentos también, que contribuyen a una muerte animal, etcétera, etcétera. Se presentaba el holocausto. Vamos a dar un panorama así para que ustedes más o menos tengan una idea de lo que es esa ofrenda. Dice que ocupó un lugar prominente en el culto de Israel, y el sacrificio que era derramado, a excepción de la sangre, porque se quemaba eso es lo que llamaban el holocausto, que se quemaba el animal después, pero la sangre no se quemaba, únicamente el cuerpo del animal. Dice, significaba una acción de gracia, ayuno y lamentación del pueblo, algo dedicado a Dios. Dicen, están las ofrendas de paz, que son el sacrificio antiguo, que era fraternal y alegre, que era con comida, que eran con cosas que se colocaban allí. Esos eran los sacrificios que se presentaban. Y el otro, que tenía algo más significativo, era la expiación, que dice, este es el sacrificio propiciatorio por el pacto, en que cumpliendo la función más importante por todos los pecados de Israel. Amén. Dice, Jesús, el ministro y verdadero sacerdote del tabernáculo. Él es el tabernáculo. Toda esta representación que usted puede ver en todo esto, desde el capítulo 8, nos dice a nosotros que Él es el sacerdote, pero no solamente que es el sacerdote, que Él es el tabernáculo, pero no solamente es el tabernáculo. Él es el que está a la diestra del Dios Padre. ¿Cómo lo confirma? Lo confirma en su capítulo 1, el que lo pueda tener, dice en el versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está a la diestra del Dios Padre, pero hoy usted puede tener acceso. Eso impedía. Cuando se rascó el pelo, dice, ubíquese en el libro de Mateo, vamos un momentico ahí a tocar ese tema. Dice en el libro de Mateo, perdón hermano, me salté, disculpe. Vamos un momentico aquí, me traía el versículo. No. Habla sobre el pacto. Vamos a buscar en el libro de Mateo, alguno que me lo pueda leer, capítulo 26, versículos 26 al 29, hermano.
Me disculpan aquí que se me saltó el versículo. Coloqué más. 26. Ok. 26, capítulo 26 y 29. Es importante que esto lo tengamos, todo cristiano tiene que tener todo esto en cuenta. ¿Alguno lo puede leer, por favor? 26, del 26 al 29, versículo 26 y 29. Y mientras comían pan, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomando la copa, y habiéndola adorado, les dio, diciendo: bebed de ella toda, porque este es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramado para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Gloria a Dios. Esos versículos nos llevan a la confirmación del nuevo pacto que de ahí en adelante él iba a confirmar, a efectuar, a ejecutar, porque todo culmina allí en el derramamiento de su sangre. Y una vez el resucitado se queda allá arriba, se queda en el cielo, baja lo que tiene que hacer, como dice la palabra, habló con sus discípulos, etcétera, todas las cosas que él hizo, pero después la ascensión de Cristo. Entonces la ascensión de Cristo, cuando él llega allá, él nos representa a nosotros, porque eso es que ya estos sacerdotes ya no tenían validez. ¿Por qué? Porque morían uno, y él murió ¿cuántas veces? Una sola vez, y resucitó una sola vez, para la gloria del Dios Padre. Entonces, Él es el mediador de este pacto nuevo que Dios nos prometió y que le prometió al pueblo de Israel. Es decir, a Abraham se le prometió, se le hizo una promesa a través de un pacto. A Moisés a través de la ley. El pacto davídico también continuó, porque venía Jesucristo, venía nuestro Señor. Esa es toda la explicación que da a estos hebreos y que le resalta durante todos estos capítulos a este pueblo, porque esta iglesia tenía la costumbre de no captar la misma palabra la cual sus padres habían anunciado. ¿Cuáles son sus padres? Los que estaban anteriores. ¿Cuáles eran? Bueno, Abraham, porque ellos llamaban a Abraham como padre, a Moisés también, y a los profetas también, y se guiaban mucho por el Pentateuco, lo que se le conoce como en el Antiguo Testamento el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Es de allí donde ellos se sostenían, pero cometían muchos errores, porque se iban más a las costumbres que lo que allí estaba escrito. Entonces Dios, a través de este pacto, nos ofrece a nosotros, a través de Abraham, el pacto. Dice: y serán benditas todas las naciones, por ti serán benditas todas las naciones. Es decir, no solamente el pueblo de Israel, porque cuando vemos en las cartas paulinas, puede darle a la lámina, varón, por favor, pues en estas cartas paulinas vemos que el apóstol Pablo y entre otros escritores que están allí mencionan eso, lo mencionan, claro, ya de una forma diferente, ¿Por qué? Dice en el libro de Romanos, primeramente, en responsabilidad, le dice, primeramente al judío y también al griego. Primeramente al judío y también al griego. ¿Por qué? Porque se les confió esa palabra. Hasta el día de hoy no han podido comprender muchos judíos, y es donde viene el problema. Eso va a ocurrir en la gran tribulación, porque es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Ya la iglesia, obviamente que está establecida, ya la iglesia de Jesucristo ya tiene un canal, ya la iglesia de Jesucristo tiene un solo acceso a través de Jesucristo. Y el que se desvíe de allí, obviamente, porque no es cristiano. Entonces, tenemos Hebreos, ubíquese en el Salmo 110.1 para confirmar
uno de estos versículos. ¿Algún hermano que lo tenga, por favor? 110, 1, aquí está, ¿ven? Véalo, pues, ahí está. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Amén. Eso es una profecía de David, lo que Dios iba a hacer después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que de hoy está sentado a la diestra del Dios Padre. Hay otros versículos que nos llevan, como en Juan, que es lo que significa el tabernáculo. Búsquelo en Juan 14, me parece que yo se lo busco. En Juan 14, versículo del 1 al 3. Juan 14. Ok. Jesús, el camino al Padre, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar morada y lugar para vosotros. Y si así fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una promesa. Eso es una promesa que Él hace como sacerdote, como ministro. Fíjense que es tan grande el Señor en su infinita misericordia y amor, hermano, que aún Él estando a la diestra del Dios Padre, Él nos sirve. ¿Ve? Ese servicio que preparaba el sumo sacerdote, ese ritual que se hacía allí, Cristo lo hace todavía. Ya Él derramó su sangre, que es la confirmación, que está limpiando nuestros pecados. Pero la intercesión, esa que Él hace, la hace constantemente todos los días. Cada vez que usted se arrodilla, cada vez que usted ora, cada vez que usted lee la Biblia, ahí está. Este es Dios te ve y ve la sangre de su Hijo en ti, porque Él te limpió del pecado, y que cada día tenemos acceso a ese trono de la gracia, que no es algo tan sublime, que la gente lo toma como que si es algo tan a la ligera, como empezar una oración sin ponerse a cuenta con el Señor, sin tener un acto de reverencia ante una presencia tan importante que es nuestro Señor Jesucristo. Hacer ese contacto directo con el Padre por medio de Él es una cosa totalmente que no tiene comparación con nada de este mundo ni nada de lo que nos rodea, porque allí es donde Dios comienza a tratar con nosotros en el Espíritu, para después llevarnos a esta palabra y nosotros asimilar, leer, escudriñar, captar. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener por entendido como cristianos. Sí, no hacemos rituales, sí, no hacemos esto. No, que hay alguien que hacía el tema de lo que hacían con el humo, en eso, esa era la oración, que tiene que ver con este tema que le estoy hablando. Cuando prendían el incienso, subía el humo, y eso era supuestamente, o era el ritual, que subía el humo y allá llegaba la oración. Ahora usted puede llegar fácilmente. Ahora esa la oración. Lo único que las oraciones de Dios hay que tener mucho cuidado, que no tengan estorbo, no hagan un piso en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con la sinceridad de cada uno de nosotros al presentarnos a Él. Todos, hermanos, podemos tener pecados, sí, porque la Biblia dice y enseña que el que no peca hace mentiroso a Dios. Cada 10 segundos, 5 segundos, 1 segundo, cualquiera de nosotros puede pecar, pero usted tiene un sacerdote, usted tiene
un intercesor, un mediador, que estés limpiado por mi sangre. Y ahí es donde viene el perdón. Por eso es que el cristiano tiene que quitarse esa forma, esto sucede mucho en las congregaciones e iglesias, esa forma juzgativa de que si un hermano está enfermo, está en pecado. Si un hermano le pasó algo, no, el hermano le pasó una tragedia, no, es que está endemoniado, o quién sabe. Mire, hay que saber manejar estas cosas. La Biblia enseña que nosotros debemos tener las marcas de Cristo. Usted sabe cosas raras y que es extraña que una persona todo el tiempo ande bien y que esté en el Evangelio. Que las cosas parecen que están alrededor de él ni los tocaron. Parece que no tuviera un nivel de sufrimiento, porque aunque hay unos que contradicen esto, Dios infringe dolor sobre nuestras vidas. A ver nuestra reacción ante un dolor, porque nosotros estamos confiados en él. En el libro de Filipenses capítulo 1 versículo 29 dice que a nosotros se nos es concedido no solamente creer en Cristo, sino también padecer por Cristo. Claro, el padecimiento dice que somos juntamente crucificados con él. Hay unos temas importantes por ahí que dicen las marcas tú llevas las marcas de Cristo. Bueno, yo veo cristianos que parece que no los tocara nada. No los pican de un mosquito ni le da una fiebre. Pero entonces el que se enferma le dice, está en pecado, está bajo maldición, yo voy a orar por ti. Y tienes que confesar tu pecado. Oye, ¿a quién se lo va a confesar, hermano? Nosotros tenemos acceso al trono de la gracia. Nosotros pedimos perdón a Dios, pero humillados, pero tiene que ser de una forma sincera, sencilla. Bueno, yo reconozco esto y esto y lo pongo delante de mí. Amén, hermano. Dele la otra lámina, por favor. Dime, hermano. Es que si no padecemos, no tenemos a Cristo, líder, porque si Cristo padeció por nosotros, nosotros vamos a padecer lo mismo que Cristo padeció. Claro. Si no padecemos, andamos a la ligera, normal, como si nada. Entonces no tenemos que no sirve tener a Cristo. Tenemos que padecer, por eso no nos debemos sorprender. Ok. Bueno, ya teníamos ese versículo que lo leímos. Por favor, la otra lámina, hermano. Ok, Hebreo 9, capítulo 9, versículo 11 y 15 dice: Jesús, el sacrificio perfecto y final. No hay más sacrificio. Hermano, que yo... Hay hermanos que dicen, lo voy a llevar aquí al tema coloquial, pues. Ejemplo, ayunos. Oh, hermano, yo tengo que ayunar 40 días, 50 días, 30 días, 7 días. Tengo que estar en sacrificio. Pero el sacrificio final fue Jesús. La obediencia es importante, pero el sacrificio queda nulo ante una obediencia. ¿Por qué? Porque el sacrificio tiene que ver con obedecer, es la palabra de Dios, lo que aquí está escrito. Y llevar una vida cristiana. ¿Cómo? Bueno, ponerla en práctica, porque es una práctica cristiana. Usted ve en todas las epístolas están los indicativos, están los imperativos y están también lo que la Biblia nos enseña que debe ser un cristiano, que son sus deberes. Por ahí no aparece más nada, solamente los deberes. ¿Cuál es tu deber? Bueno, ora. Sí, te manda ayuna, pero no porque tú vas a hacer un sacrificio para tratar de una forma torcer algo que tú no tienes el control de nada de eso, porque Dios es un Dios soberano. Es un acto que entra dentro de nuestra vida, es un resultado. Todo eso es un resultado. Ahora, cuando leemos allí, vamos a resaltar unos versículos ahorita y vamos a hablar de ese. En el capítulo 9, capítulo 9 está del 11 al 15, vamos a leerlo allí. El 11 tiene 10, 11 y 15, dice: pero estando ya presente, para aclarar lo que estamos hablando, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote
de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ojo, eso tiene que ver que el antiguo pacto era hecho por hombre, pero ahora todo lo hace Dios a través de su Hijo. ¿Y quién más? Y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya eso no es obra de hombre. Que a usted le diga a alguien: mi hermano, usted tiene que orar. Sí, es verdad. Entonces uno le puede decir: sí, usted también. Mi hermano, usted tiene que arrepentirse. Sí, hermano, usted también. Y algo como retórico, porque cuando un cristiano le habla a otro cristiano es porque le nombra deberes y situaciones que puede tener en su vida, pero también tú le puedes decir: sí, también yo tengo una palabra, sí, yo también tengo otra. Es claro, pero no es un contrapunteo en un orden, porque cualquiera puede decir a través de una palabra algo para edificar, pero decir que nosotros tenemos como una autoridad sobre otro, porque no, el Espíritu Santo es el que nos redarguye y a través de la oración y te lleva a la palabra, que es la que nos va a transformar a nosotros. Ahora lo que nosotros tenemos que practicar es esa palabra, llevarlo a la aplicación diaria de nuestras vidas. Es importante. ¿Ven? Entonces, ahí donde está esa relación. Seguimos con él, estamos en el 11, dice el 12: y no por sangre de machos cabríos, ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, todo esto era el mismo ritual, pero ya no, ya su cuerpo fue molido, ya su cuerpo fue crucificado, ya él derramó hasta la última gota de sangre. Ya no es necesario eso. Y que el sacrificio, que usted puede decir: yo estoy en sacrificio, sí, pero ese sacrificio es una ordenanza a practicar la palabra que Él nos da a nosotros. No infringirse dolor o algo como hacen otros. Yo creo que la iglesia cristiana no practica eso, aunque tiene ciertos metodismos y cosas que son similares hasta la católica, ¿sí? No, el hermano ahí se está muriendo, tiene 7 días ayunando y el hermano sufre de azúcar, sufre de tensión, y entonces estás atentando contra tu vida. Entonces, ¿cuál sacrificio estás hablando? Cuando tenemos que ser moderados para esas cosas, porque el sacrificio verdadero lo hizo Cristo. Él conoce tu cuerpo, Él conoce tu vida. Entonces, cada quien tiene que hacer un estudio de cómo debe presentar un ayuno, porque eso es lo más relevante en el cristiano, ¿ves? Bueno, un trasnocho porque hacen una vigilia, sí, está bien, pero no tome eso como un sacrificio, sino más bien como un deber cristiano y un resultado de lo que nosotros hemos creído. Amén. Y es importante que conozcamos de eso. Otras cosas por ahí en la calle que se ven, y que se ven mucho en lo que el mundo y lo que la iglesia, gente que se va a pie descalzo con un vestido morado, se rompe los pies y no sé qué, y se cortan el pelo, etcétera, etcétera, que son unas prácticas totalmente, hablan de eso, de una promesa o de un sacrificio, imagínense. Y las promesas ya nos las dio por medio de Abraham, y que hoy estamos aquí. Aplauda al Señor. Nos quedan pocos minutos, hermanos. Y porque son tres capítulos y que estamos simplificando nada más, ¿no? Ubíquese en Mateo 27. Mateo 27, el versículo 51. Dice el velo, dice allá abajo, mire hermano, dice el velo. ¿Sí? Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hubo un sismo, hubo un terremoto cuando después que Cristo muere, y ese velo que estaba allí en el lugar santísimo se rasga. ¿Por qué se rasga?
Y fíjese usted un detalle. ¿Viene de dónde? De arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que ya hay un contacto de Dios con el hombre por medio de Cristo. Eso es el significado de eso. Porque cuando el velo se rasga, crea una grieta donde usted puede acceder. Por eso es que dicen que este camino es estrecho y el camino amplio es el que escoge el mundo. Pero en ese camino estrecho, por ahí, en ese velo, pasa usted todos los días. O puede pasar el que quiera, a cualquier hora, para arrepentimiento, para nosotros ofrecerle tributo, alabanzas y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A través de ese velo, dice que el velo se rasgó desde arriba hacia abajo. Ya no hay más separación entre Dios y el hombre, pero el hombre que se arrepiente, pero el que no está arrepentido puede también tener acceso al trono. Por eso es que la iglesia, y una de las terceras direcciones que da, es la proclamación y la predicación del Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Es eso, porque hay muchas personas que tienen que llegar. O yo no soy Dios tampoco, pero es necesario predicar el Evangelio. Es necesario. Porque esas personas que no han llegado también pueden entrar al trono de la gracia a través de ese velo y hacer el contacto con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Lo otro es Jesús, el sacrificio perfecto. No hay otro sacrificio y final. En el capítulo 10, versículo 1 al 18, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pude, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Esos eran los sacrificios que se hacían allá. Hacer perfecto a los que se acercan. Es decir, todos nos podemos acercar. No hay acepción de personas. Usted tiene acceso a ese trono todos los días. Es importante que el cristiano conozca esto y que conozca la verdad la verdad pura de la cruz del Calvario, del derramamiento de su sangre y que nos limpia. Y que el cristiano debe corregir, si es verdad, muchas cosas. Tenemos que corregir muchas cosas de una forma prejuiciosa, de una forma moralista, de una forma juzgativa sobre alguien o cual. Lo mejor que podemos nosotros es ayudar a través de la oración. ¿Por qué? Porque si un hermano cae o algo, nosotros tenemos acceso para pedir por ese hermano. Él tiene acceso a través de ese velo, de esa grieta que se abrió para usted poder llegar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier hora, día, noche, tarde, durmiendo, acostado, caminando. Todo lo que venía hablando hace rato, que era Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice: orad sin cesar. Orar no está de más, orar no está de más. Así usted ore, este hermano si ora, bueno, eso es bueno. Y leer la Biblia y leer la palabra, que es lo que nos lleva a nosotros al entendimiento de ella. Amén. Y dice que esa Santa Cena, por eso es que Dios instituye, vamos un momentico atrás, dice que contribuye a que recordemos el significado de la muerte de Cristo y la promesa de su venida. Una conmemoración que lo hacemos siempre aquí, y todas las iglesias cristianas y muchas otras practican esto, que por cierto viene la otra semana, ¿no? Creo que viene la otra semana la conmemoración de la Santa Cena. Es importante, muy importante, pero usted tiene que saber qué significado tiene. El recordatorio y la alegría también de la resurrección, que usted tiene contacto con el Señor. Amén. La otra, creo que tengo la otra. ¿No tienen? Ok. El sacrificio del que estamos hablando, superior a Jesús, en los Hebreos, capítulo 10, versículo 1 al 18, hermano. Ya estamos terminando esta clase.
por momentos de tiempo, por factor tiempo. No hay lujo de detalle, pero es un panorama que todo cristiano debe conocer, debe entender, para así continuar esta vida y esta hermosa vida que Dios nos da aquí, momentáneamente, porque cuando partamos a la presencia de nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a estar orando, hermano, y dándole gracias a Dios y gracias al Señor por este momento. Señor, te damos gracias, te damos gloria y honra. Bendecimos tu nombre, Dios. Oh Dios de gloria, Dios eterno, aquí están mis hermanos, Señor, por esta palabra, por este pequeño panorama que dimos, Señor, a través de tu escritura en la epístola a los Hebreos, Señor. Yo te pido en esta hora, Señor, que mis hermanos puedan haber entendido, puedan entender, Señor, el sacrificio tuyo. Sabemos que tú eres el tabernáculo, Señor. Sabemos que tú eres el sumo sacerdote, que tú eres nuestro mediador, que tú eres, Padre amado, el que intercede por nosotros, Señor, delante del Padre Creador, Señor. Gracias, Jesús.